Las filtraciones empiezan a llegar y no paran de llegar, y ese ha sido el tema bajo el mandato de Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos. El peor, y en serio de lejos, el peor trabajador dentro de la administración de Donald Trump. Pero de alguna manera no es el único que es adicto a filtrar mensajes de textos privados de esta administración, porque tenemos al vicepresidente J.D. Vance, quien ha seguido el mismo rubro, porque J.D. Vance se ha encargado de expresar lo que piensa sobre esta filtración de mensajes que involucra a Pete Hegseth. Y es una acusación muy importante no solo a Pete Hegseth, sino también por lo poco que le importa realmente todo lo que está pasando. Los textos de J.D. Vance son los últimos en una cadena de filtraciones y escándalos de Pete Hegseth. Y esto evidentemente significaría el final de su carrera política. Pero antes de entrar en los mensajes de textos filtrados de J.D. Vance, que no son nada más ni nada menos que básicamente mensajes acusatorios contra Pete Hegseth, y otro punto en el gráfico que habla sobre por qué la criminalidad se acumula sobre él, quiero comenzar con el desglose de Rachel Maddow, que habla sobre todos los crímenes que podría estar acumulando Pete Hegseth, y por qué esto debería de significar el final de su carrera política de una vez por todas. But there's not a story that I've more desperately wanted to talk to you about since this Post story just blew this unbelievable fact out into public view, and I wonder your thoughts on all of it. I am disturbed by this, I think, as everybody is. I was taking a step back from this, Nicole. I don't understand why we're going to war with Venezuela. And I'm not sure the administration has even bothered to try to come up with anything even internally coherent in terms of explaining why Trump has proclaimed that we are at war with Venezuela. My sense is that they wanted to use the Alien Enemies Act to illegally deport people, arrest and deport people from this country that actually weren't subject to deportation. They decided the Alien Enemies Act was a way to do that. They then realized the Alien Enemies Act required a war, so then they declared a war. Then they needed a reason for the war, so then they reverse engineered some sort of reason for the war. Mm-hmm. Ostensibly right now, the reason for the war is to stop drug trafficking into the United States. Today, the man convicted of the largest volume of drug trafficking in the history of the United States was just freed from prison by Donald Trump, the former president of Honduras. So clearly, if that's the area of focus, that isn't the justification for this war. So what are we doing there in the first place? Why are we blowing out of the water and killing people in boats with outboard motors, some of which aren't even pointed towards the United States, let alone verified to have drugs on them, let alone even if they were coming to the United States and they had the capacity to reach the United States and they were filled with drugs, why isn't it possible to just interdict them the way that we do with the Coast Guard, where you go and take the drugs and then put those people on trial and investigate and then follow the drugs to their source of origin and then take care of it there? Like, none of this makes any sense. It feels like they bumbled themselves into a profoundly incoherent and illegal situation in which they decided the one true benefit they were getting out of all of it is that they were getting video game style visuals to play on Fox News and put on TikTok. And they liked that. So now they have put this admiral, the commander of Southern Command, every senior officer in that command, and all of the servicemen and women who serve there in the position of potentially being held liable for murder or war crimes until the statute of limitations on those matters runs. And I don't even know what it would be. And by backing and bumbling and shambolically rambling themselves into this mess, I'm less worried about the fate of the bad guys who have gotten us here than I am about the good people who've been put in the way of this mess. And from Admiral Bradley on down. And it's a catastrophe. I think Pete Hegseth, it's impossible to imagine that he survives this as Secretary of Defense. I think he must resign, and I think Republicans will ask for that ultimately once they investigate this. But this is a disaster for this generation of people serving in the United States military. And that is a tragedy more than a farce. Es muy difícil ser de lejos el peor miembro de esta administración criminal de Donald Trump. Esto es una competencia muy dura, pues todos dentro de la administración son pésimos. Pero Pete Hegseth va a la cabeza. Y como te lo dije desde que empecé el canal, si tú armas una administración pensando como lo armaría Fox News, vas a obtener un resultado al estilo de Fox News. O sea, decadente, pésimo y muy, pero muy mal gestionado. Tenemos un nivel tan bajo de seriedad de parte de Pete Hegseth
que yo estoy seguro que ni siquiera podíamos imaginar que sería tan malo. Porque eso es lo que él es una persona tan poco seria que ni siquiera entiende de qué se trata su trabajo. Y así lo hace y lo demuestra una y otra vez, y lo mismo va para el vicepresidente J.D. Vance. Él cree que su papel como vicepresidente es simplemente retuitear cosas de Donald Trump, tuitear tonterías y qué más, visitar gente que no debería estar visitando. Y todo esto choca dentro de este artículo. J.D. Vance atrapado, haciendo una respuesta tonta a secretos filtrados. El vicepresidente J.D. Vance pareció restarle importancia al alboroto por el secretario de Defensa Pete Hegseth compartiendo información sobre ataques en Yemen en Signal al regresar al chat después de que los mensajes fueran publicados. El inspector general del Departamento de Defensa publicó su informe no clasificado sobre el uso de la aplicación de mensajería por parte de Pete Hegseth para compartir información sensible hace unos días. El informe de 84 páginas examinó el uso de Signal por parte de Pete Hegseth después que The Atlantic revelara que su editor en jefe, Jeffrey Goldberg, fue agregado inadvertidamente al chat con altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Mientras la revista posteriormente publicaba una transcripción de los mensajes, el informe del IGE también incluyó una transcripción parcial del chat obtenida el 27 de marzo, que mostraba lo que pasó en el grupo de Signal después de que The Atlantic escribiera sobre la filtración. Mostró que una persona, Vance, regresó al chat grupal en medio de la caída. El chat incluido en el informe mostró que Goldberg salió del grupo el 16 de marzo y el día después de los ataques. El primer informe de Atlantic fue publicado el 24 de marzo. Este chat está medio muerto. ¿Algo pasando?, escribió el vicepresidente el 25 de marzo. Su comentario llegó mientras se planteaban preguntas sobre si altos funcionarios de la administración habían compartido información clasificada en una aplicación de mensajería que no estaba autorizada para compartir información sensible. La transcripción parcial del chat no muestra a nadie respondiendo al vicepresidente porque es patético y nadie lo quiere. Después de su publicación, la siguiente alerta fue la de M. Había cambiado su perfil a MR. Y el secretario del Tesoro Scott Benson configuró su tiempo de mensajería, que desaparecen a 8 horas. El director de la CIA, John Ratcliffe, también cambió su nombre de perfil a simplemente John. Como se señala en el informe, el Departamento de Defensa proporcionó la transcripción parcial del chat del 27 de marzo, pero el registro no incluye una parte significativa de la conversación del secretario de Defensa. Cuando preguntábamos si la información proporcionada representaba la información que el DoD preservó del teléfono celular del secretario, un funcionario de la OSD declaró que la DoD había proporcionado todos los mensajes que estaban disponibles en el momento que se tomaron las capturas de pantalla. El informe del IGE concluyó que algunos mensajes anteriores se habían autodestruidos antes de ser preservados. El informe determinó que Pete Hegseth envió información sobre la cantidad y los tiempos de acciones militares planificados a través de una red no proporcionada e insegura antes de los ataques, utilizando un teléfono celular personal para realizar negocios oficiales y enviar información no publicada del DoD a través de Signal, con registros de posibles compromisos de información sensible del DoD que podrían causar daño al personal del DoD y a objetivos de la misión. También encontró que las acciones de Pete Hegseth no cumplían con las reglas que prohíben el uso de dispositivos personales para asuntos oficiales y el uso de una aplicación de mensajería no aprobada para enviar información no publicada del Departamento de Defensa. Donald Trump and his Attorney General have spent the year telling people there is nothing to see in the Epstein files, nothing. There is no reason to release the Justice Department and the FBI's investigative file on Jeffrey Epstein and his criminal co-conspirator, Ghislaine Maxwell. The Democrats on the House Oversight Committee released the photographs of Epstein Island today. They said they released the photographs in the interest of transparency. Unlike Donald Trump and his Attorney General and his FBI Director, Democrats on the House Oversight Committee want people to know what they are finding and what they are seeing when material is turned over to them from the Epstein estate and through other subpoenas they have served on financial institutions. The committee has received financial records from JP Morgan and Deutsche Bank, and the Democrats on the committee might be releasing some of that material after they have thoroughly examined it. And when they do, Donald Trump will once again threaten Venezuela or threaten immigrants in this country or in some other desperate and often hateful way try to use other people to distract attention from what his close friend, Jeffrey Epstein, did to that 15-year-old girl who tried to escape from his island, tried to swim for her life, and what Jeffrey Epstein did to the 11-year-old girl he brought to that island.
Leading off our discussion tonight is Democratic Congressman Ro Khanna of California. He's a member of the House Oversight Committee. Congressman, thank you very much for joining us tonight. What did you think were the significance of the photographs and why were they released? Well, they're quite chilling. I mean, the photograph of the dentist chair with the creepy masks around, you can only imagine the horror of young girls who may have been abused or raped there. These are all photographs that we got from the Epstein estate, of course, started on the tip from Bradley Edwards on your show. And we're releasing them to help put pressure on the Justice Department, saying there are many more of these photographs. We know that from the survivors. In 16 days, make sure you release all the photographs, all the files protecting victims' identities, but everything else needs to be released. Why, given that there's a law saying that the files must be released to you, why haven't they been released already? Well, technically they have until 16 days, but Attorney General Pam Bondi has refused to meet with Thomas Massie, myself, Senator Merkley, and Senator Murkowski. We've requested a meeting to understand what their process is for releasing things. This is highly unusual that they would not meet with the authors of the bill in the House and the co-sponsors in the Senate to discuss release. Now, they will face criminal penalties, the career Justice Department officials involved, if they are not complying with the law. But as you know, Lawrence, this administration doesn't comply with the law, so it's going to require continued vigilance to make sure that they actually release these. Y bueno, amigos, antes de despedirme, les quiero dar un pequeño mensaje que yo considero muy importante. Se los he venido diciendo durante todos los días, durante casi 2 semanas, pero créanme que considero que esto es sumamente importante. Estados Unidos está pasando por un momento de crisis increíble. Es horrible lo que está pasando. Económicamente Estados Unidos está sufriendo una recesión económica y una estanflación. Si eres suscriptor antiguo en el canal, ya sabes lo que significa esto, y si no, te explico. La recesión es una crisis económica grave que ya ha vivido Estados Unidos antes, como en el 2008. Pero una estanflación sucede cuando un país tiene niveles de inflación altos y niveles de desempleo también altos. ¿Por qué esto es raro? Porque normalmente cuando el nivel de desempleo es alto, el nivel de inflación es bajo, y viceversa. Cuando el nivel de inflación es alto, el nivel de desempleo es bajo. Pero cuando hay una crisis, como se llama estanflación, ocurre que los dos son altos, inflación y desempleo. Por ende, los precios de los productos son altos por la inflación y las personas no tienen dinero, pues hay desempleo. Muchas personas no tienen ingresos. ¿Y por qué esto es una crisis? Porque al existir esto, la producción se pausa, las ventas de las grandes empresas se pausa. Por ende, las empresas no tienen cómo sostener empleados y continúan despidiendo, reduciendo salarios. Gracias a los aranceles de Donald Trump y gracias a muchas otras medidas que se han dado durante este régimen, los precios continúan subiendo. Así que si tú tienes la bendición, porque sí, es una bendición tener un trabajo todavía, tener un ingreso, te quiero dar una pequeña recomendación, un pequeño consejo que considero te puede salvar, al menos económicamente hablando. Primero que todo, paga las deudas que tengas. Rápidamente, lo más rápido que puedas. Deja de tener lujos innecesarios. No vayas a comer a restaurantes de $500. No te compres el auto del año que te quieres comprar. No cambies de teléfono de no ser necesario. Ahorra. Ahorra y ahorra y ahorra. Vive con lo que necesitas. Tampoco te digo que comas una comida al día ni no. Come tus 3 comidas. Sale el fin de semana a comerte un McDonald's, un KFC, un Carl's Jr., una pizza. Pero tengo una vida un poco menos cara. ¿Por qué? Porque vas a tratar de ahorrar todo lo que puedas. ¿Por qué? Mira, primero que todo lo que ahorres, vas a guardar un 80% en el banco y un 20% en efectivo. Y tu cifra llegar mínima necesaria para poder decir, bueno, puedo sobrevivir a lo que pase, es ahorrar 3 meses de lo que te sirva para vivir sin problemas. ¿A qué me refiero? Que puedas pagar tus 3 o 2 comidas diarias durante un mes, que puedas pagar la medicina de ser necesaria en el caso de que dependas de algún medicamento, que puedas pagar tu arriendo o tu hipoteca, o donde sea que estés viviendo. A este ahorro le puedes incluir en un Excel tus gastos de gasolina, en el caso de que te muevas a un lugar obligatoriamente, seguro médico y ustedes saben, necesidades básicas, impuestos. Digamos que el número mágico sean $2,000. Tu meta es tratar de, como de lugar, ahorrar
Al menos $6.000, que son 3 meses de este dinero que te puede mantener vivo. ¿Por qué? Porque sobrevivir 3 meses con dinero ahorrado te puede dar el tiempo y la estabilidad para poder pensar a dónde buscar trabajo, cómo hacer dinero, qué hacer. Porque créeme, cuando las personas no ahorran y se quedan sin dinero en un estado como está el país ahora, por lo general lo que hacen es pedir préstamos gigantescos, lo que hacen es pedir dinero prestado a otras personas o aceptar empleos exageradamente mal pagados con tal de sobrevivir. Está bien, pero si tuvieran un ahorro pudieran buscar un mejor empleo, pudieran buscar algo que les dé un ingreso mayor sin desesperarse y sin darse una pésima calidad de vida. Esto no te lo digo porque es lo que yo creo que pueda pasar, no. Esto es lo que ha pasado antes. En la historia está, ustedes pueden buscar qué pasó en el 2008, 2009, qué pasó también en el 1929. Ustedes pueden buscar sin ningún problema. Son crisis que han sucedido y uno siempre tiene que aprender de la historia, de lo que ha pasado antes para no repetir los mismos errores. Es más, si ustedes quieren ver por qué yo digo que tienen que ahorrar en efectivo y en bancos, que ustedes ya saben para lo que han escuchado antes, los bancos pueden colapsar si es que el país no se encuentra apto para tratar de ayudarlo. No sé si ustedes lo sepan, pero si un banco colapsa, el país está casi que obligado a salvarlo porque no puede colapsar un banco. Es lo último que puede colapsar en la economía porque eso puede destruir todo hablando del tema económico. Y tienen que entender que si destruimos lo económico, también destruimos lo social. Ustedes pueden ver la historia de qué pasó en 1999 en Ecuador, cuando pasó el feriado bancario. Las personas que no tenían dinero en efectivo no sabían qué hacer para sobrevivir y tuvieron el cambio al dólar, del sucre al dólar. Es una historia muy interesante si quieren saber qué puede pasar si no tienen un poco de dinero ahorrado en efectivo. Porque sí, si suceden crisis gigantescas, los bancos pueden caer o simplemente cerrar sus puertas por un tiempo indefinido. ¿Y qué va a pasar? Si tienen efectivo pueden sobrevivir al menos un mes, 3 semanas, que es lo que dura este tipo de colapso bancario. Pero bueno amigos, yo solo quería darles esta información, no se lo tomen como una obligación, únicamente es un consejo. No lo vean de parte de José Alvarado como economista o de José Alvarado como asesor financiero, no. Véanlo de parte de José Alvarado como alguien que les agradece por haber llegado hasta el final del video. Y recuerden, si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.